Buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Soy José Manuel junto con Fernando y hoy les vamos a hablar sobre algo histórico, algo que marcó la historia de todos los tiempos. La guerra de Vietnam. Ahora, para comprender mucho más la guerra de Vietnam, tenemos que saber de cómo causó. Lo que pasó es que por mucho tiempo Vietnam no estaba en paz. Era invadido por Mongolia y China, mayormente China. Incluso fue made in China. Bueno, después los vietnamitas decidieron retomar Vietnam para ellos. Y después no podían vivir en paz porque ahora hicieron una guerra civil entre la dinastía Tri y la Nguyen. Pero al final ganó la Taizong y por mucho tiempo estaba en paz. Hasta que en 1802 un señor de la dinastía Nguyen quería una venganza. Me parece interesante cómo va yendo y más encima que la guerra se va remontando desde hace mucho tiempo. O sea, estos conflictos se van originando como ahora dijiste una fecha del 1802 más o menos. Sí, no hay ni una guerra que empiece por un motivo. Hay muchos y todos ocurren en muchos tiempos de historia. Ese de Nguyen quería una venganza. Entonces le pidió a los franceses que ayudara para tomar el gobierno. Y lo hice, pero los franceses, aprovechando el bug, colonizaron toda Vietnam y Indochina. Y ahora era una colonia francesa. Los franceses oprimían a los vietnamitas, le hacían aprender francés, les pagaban una miseria y hicieron una cosa muy rentable para poder... Básicamente los franceses llevaban el arroz y los vietnamitas se quedaban con nada. Después de eso, tiempo pasó. Claro, después de mucho tiempo, Vietnam se pudo lograr independizar y dejar de ser... No, eso no fue tan así, porque durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tomó Francia. Entonces, le dijeron a los japoneses que tomaran la Indochina francesa. Y los japoneses los trataron muy bien a los vietnamitas. Pero lo que pasó es que Francia decidió ser independiente otra vez y apoyar a los aliados. Entonces los japoneses hicieron un golpe de estado y tomaron Vietnam. Y dejaron que Vietnam fuera un verdadero país, gobernado por un emperador. Pero resulta que que Ho Chi Minh, un grupo vietnamitas apoyados por Ho Chi Minh, un nacionalista vietnamita, decidieron tomar el control de Vietnam y lo hicieron. Pero Francia decidió retomar esas tierras. Entonces, por mucho tiempo hubo una gran guerra, pero al final decidieron parar. Pero igual Francia no hizo nada en el tratado y tomó control de Vietnam. Claro, y aquí es como más o menos donde va pasando donde se origina la guerra de Vietnam. Sí, porque lo que pasa es que después de que Bao Dai fuera el emperador y que el Viet Minh haga una revolución el 14 de agosto de 1945, Francia incluso ataca Saigón y el acuerdo de marzo del 20 de noviembre, Francia decide dejarlos independientes, pero lo divide en la mitad. El norte es Vietnam del norte, que es los comunistas, y el sur, que era una colonia francesa, pero después los franceses se fueron. Lo que pasó después de eso, los Estados Unidos quería apoyar a que Vietnam del Sur declarara guerra a Vietnam del Norte, porque en ese momento el presidente Truman de Estados Unidos quería destruir a cualquier país comunista del mundo. Claro, y aquí es donde se va originando el descontento, lo que causa la guerra de Vietnam, los cuales fue una competición más que de humanos que se peleaban, era más de saber qué potencia armamentística o en política era mejor. Esta guerra como decía
El que la recibió en Estados Unidos fue el presidente Truman y la que le recibió en Vietnam fue Ho Chi Minh. Sí, fue una guerra muy brutal porque en el sur había una organización llamada el Viet Cong, que usaba el sendero Ho Chi Minh, que era una ruta subterránea que iba por Camboya y Laos. Y también las dos fuerzas, que las cuales era el Viet Cong y la otra, la cual vendría siendo la comunista fue apoyada por la República Popular China junto con Unión Soviética y si no me equivoco, el Viet Cong fue apoyado por Estados Unidos junto con No, eso era al revés. Del Vietnam del Sur fue apoyada por esos países. Claro. Entonces esta guerra fue desastrosa para los Estados Unidos. Y esta guerra los estadounidenses creían que la podían ganar porque tenían mejores armas, mejor entrenamiento y más hombres. Pero no tenían el conocimiento del terreno y qué podían hacer los vietnamitas. Entonces, los vietnamitas de la parte comunista eran en menor cantidad, podían haber tenido menores armas, pero tenían conocimiento mayor del territorio. Sí. Además, Truman no fue él recibió la guerra, pero decidió mantenerse más neutral, pero John Kennedy fue el que hizo asegurarse de que la guerra sucediera. Pero como en 1963 mataron a Kennedy, Lyndon se convirtió en presidente de Estados Unidos y decidió además bombardear Camboya para destruir el sendero Ho Chi Minh. Y también usaron el agente naranja, que mataba todos los árboles. Claro, y acá también es una representación de lo que pasó con España y Chile en la guerra de Chile con España, que es como la guerra indígena. Los indígenas de Chile eran en menor cantidad, no tenían casi ni armas comparadas a lo de los españoles, pero tenían conocimiento del terreno, podían esconderse y hacer trampas, mientras los españoles tenían más armas y más hombres, pero menos conocimiento del terreno, que los españoles vendrían siendo como los estadounidenses en este caso, y los indígenas, los vietnamitas. Los vietnamitas eran muy inteligentes. Ellos usaban guerrilleros y parecía como si desaparecieran y aparecieran. Y además en todos los senderos de Ho Chi Minh tenían pequeñas trampas, entonces si un gringo entraba, lo mataban. Claro, acá también se caracterizaron por las trampas que usaban, las cuales una de las más terroríficas que podían hacer eran los palos punji, los cuales eran de hoyos, los cuales contenían animales venenosos, como los cuales eran serpientes y escorpiones, y ellos con sus machetes afilados tallaban bambú y los clavaban en estos hoyos y dejaban sus desechos como del 2 o del número 1 para que cuando el estadounidense cayera, estos palos se clavaran y la herida estuviese infectada. Sí, por ambos bandos era horrible. Por ejemplo, hubo una masacre en muchas ciudades. Por ejemplo, lo que hacían los gringos muchas veces iban a la ciudad, mataban a todos los que estaban ahí por ser vietnamitas, incluso si eran civiles. Claro, los vietnamitas también, el Vietcong también hizo cosas malas, como por ejemplo dañar y destruir civiles que no querían apoyarlos. Claro, aquí también el bando estadounidense fue muy reconocido en esta guerra por los crímenes de guerra que causó, como decía aquí mi compañero Fernando, que ellos iban destruyendo aldeas por simplemente ser vietnamitas, porque los vietnamitas podían pasar como un campesino o un pueblerino y en un momento a otro
podían tomar las armas, matarlos y seguir con su vida. Entonces, por eso, a los guerrilleros los tenían escondidos en las casas, en como túneles subterráneos, los cuales los estadounidenses creían que eran donde guardaban la comida, pero eran todos los vietnamitas. Sí, incluso también algo que se debe saber es que el presidente de Vietnam, Ngo Dinh Diem, hizo muchas atrocidades porque decidió opresar a la gente para que no se volviera comunista. Pero como lo opresaba, se convirtieron más comunistas que nunca, y por eso el Vietcong era tan poderoso, porque gracias a la opresión de Ngo Dinh Diem los hacían que quisieran ser más comunistas. Claro, aquí también las armas que se usaban, acá el arma estándar estadounidense era la M16A1, el cual podía ser cambiada a modo de fuego automático o semiautomático con una pistola M1911 junto con un cuchillo para cortar maleza, y el bando vietnamita usaba las Kalashnikov o AK-47 o AK-74U, y su arma chica era una Makarov, y la cual la AK-74, 47 y 74U podían cambiar a modo de fuego automático o semiautomático. Y también estas dos armas fueron muy características de la guerra, y cada integrante usaba un arma diferente, y era muy, muy específico lo que usaban. Y también los estadounidenses se caracterizaban por su poder de fuego, el cual era de misiles Napalm, que en las radios, cuando querían mandar un ataque aéreo, decían: vamos a mandar un poco de educación a las coordenadas, y daban unas coordenadas para que la gente creyera que iban a dar cualquier otra cosa menos misiles. Sí, incluso entre 1964 y 1973, 8 bombas por minuto fueron lanzadas en Laos, convirtiéndolo en el país más bombardeado del mundo. Incluso muchas de las atrocidades que hicieron los gringos fue como la masacre de hicieron hartas masacres, algunas como My Lai y que fueron una de las más destruidas del mundo. Claro, y acá también se crearon muchas armas de rastreo por parte de los Estados Unidos, como lo fue un arma que era usada por dos integrantes, que era cargada al arma estándar estadounidense, la M16A1, que era un detector de calor, el cual era silencioso y se podía equipar en helicópteros y en armas, los cuales buscaban los rastros de calor de los vietnamitas, pero los vietnamitas eludieron esta máquina poniendo cubetas de cosas calientes en las copas de los árboles, para que cuando vayan en helicóptero o cuando estén revisando una zona, exploten la zona como para agarrarlos por sorpresa, pero terminaban poniendo en riesgo su posición, y terminaban siendo los helicópteros terminaban siendo derribados, o como también rastreaban sus túneles subterráneos por los cuales fueron caracterizados los vietnamitas, y hasta el día de hoy se siguen encontrando túneles, los cuales los estadounidenses trataban de rastrear cuando había montículos o los escondían con panales de abejas o de hormigas. Sí, el peor trabajo que uno podía tener en la guerra de Vietnam era un estadounidense, que era ir a la ruta Ho Chi Minh, esos túneles subterráneos, porque tenían animales peligrosos. Los vietnamitas le ponían trampas en las que en ese era más difícil que escapar que en cualquier otro. Y además, cualquier rato tú puedes pasar por ahí, había un vietnamita con un arma. Claro, y una forma de rastreo de los estadounidenses era poner un palo en el agua y que flotara, y que por un río o un cauce que llevase a una aldea de guerrilleros escondidos se detuviera ahí,
y cuando los estadounidenses monitoreaban, veían, claro, este palo se detuvo acá, veamos qué pasa, iban y podían ver una aldea o los vietnamitas hacían cauce, o sea, hacían que un cauce de un río vaya a otra parte, esperaban a que vinieran los estadounidenses, bajaran de sus helicópteros y los tomaran por sorpresa. O sea, en esta guerra los estadounidenses tenían el factor de las armas y de tener mayor poderío, de tener un mayor poder militar, mientras que los vietnamitas tenían muchas veces el factor sorpresa. Sí, esa guerra era de sorpresa. Además, el presidente Nixon estaba horriblemente perdiendo popularidad, porque todos estaban literalmente sabiendo que estaban perdiendo horriblemente. Y además, cuando se lo acabaron los soldados porque tenían un límite de humanos, Estados Unidos mandó universitarios y mucha gente murió. Y Estados Unidos ya estaba harto de la guerra, querían que terminara. Claro, también se caracterizó y... Porque voy a tomar un ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial más del 96% de las personas estadounidenses que fueron a la guerra fueron voluntariamente, o sea que iban a su puesto militar más cercano, decían, quiero ser reclutado para el servicio de los Estados Unidos y defender a mi país, lo cual es algo honorable, y ese 4% que queda era gente que simplemente estaba en el reclutamiento militar y que era mandada. Pero lo que se caracterizaba ahora de la guerra de Vietnam, que la mayoría de la gente que luchó, sus papás habían luchado en la Primera Guerra Mundial y sabían que no debían ir por los horrores de la guerra. Entonces, más del 86% de las personas en la guerra de Vietnam fueron obligadas a ir, y el otro 24% quiso ir voluntariamente o se encontraba en servicio militar en el momento. Y su modo de selectividad era de que en cada estado de los Estados Unidos debían ir todos los jóvenes de cierta edad hasta una edad, tenían que ir todos con su fecha de nacimiento. Y entonces se hacían sorteos en los cuales decían, las personas que nacieron el 20 de diciembre, 14 de enero y 20 de octubre tendrán que ir al puesto más cercano para que sean transferidos a su aeropuerto. Entonces la mayoría de las personas, no sé, podían dejar una información falsa y podía ir otra persona, lo cual esto se consideró injusto. Sí, incluso el movimiento hippie nació mucho gracias a ellos, porque ellos querían la paz y que terminara la guerra. Claro, entonces esto vendría siendo la mayor tipo de información, y una cosa que mucha gente no sabía y que es como una parte, una de las cosas que voy a decir es un poco más cruda y la otra es más como que deja para reflexionar, es que en la guerra de Vietnam el término de la paz fue que los vietnamitas hicieron así como una conversación con los estadounidenses y dijeron, ok, les va... Sí, y eso fue en 29 de marzo de 1963. Entonces, el 29 de marzo de 1963, los vietnamitas les dijeron, ustedes tendrán un día para retirar todas sus fuerzas militares, aviones y cargueros, y si vemos algún estadounidense, no dudaremos en utilizar el fuego. Entonces, como la gente quería escapar, pensar en los transbordadores o en los portaaviones. En vez de portar aviones, portaban helicópteros. Entonces, para eliminar la carga e ir más rápido, a los helicópteros les sacaban la gasolina y los tiraban por la borda hacia el mar para poder eliminar la carga y tratar de ir más rápido. Y esto es como algo crudo, claro, pero ahora lo que viene es algo más como que deja para reflexionar, que había un soldado del Vietcong que estaba en avioneta y iba a caer por falta de gasolina y traía evacuados de las aldeas
que eran niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, y no tenían dónde aterrizar. Entonces pasa que un portaaviones cercano les dijo que podían aterrizar, y aterrizaron en el portaaviones y tuvieron el récord de haber sido la primera persona en aterrizar en un portaaviones, en una avioneta, y siendo vietnamita. Ahora vamos a despedirnos. Ya hemos dicho todo sobre la guerra de Vietnam. Le pido gracias a la productora Paz, Paz. Y yo también le doy gracias por haber puesto los efectos de sonido a Paz. Y ahora vamos a dar la introducción a una marcha militar que no tiene mucho que ver con la guerra de Vietnam, pero que se trata de... Claro, la canción es una marcha prusiana que se llama Erika. Y eso sería todo. Ahora nos pedimos y pondremos Erika. Nos vemos en otro programa. Chao. Chao. Auf der Heide liegt ein kleines Blümelein und das heißt Erika. Ein von 100.000 kleinen Fiedelein wird uns gern Erika. Wenn ihr Herz ist voller Süßigkeit, Vaterlust im Rücken Blütenrein. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. Kleines Mädelein